Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12. En este capítulo podemos ver un conflicto que había en la iglesia primitiva. Y este conflicto venía porque había gentiles y judíos en un nuevo pueblo. ¿Cómo es eso? Efesios 2:14. Recordá que la humanidad está dividida en tres tipos de personas: gentiles, judíos y cristianos. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, o sea Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quiénes son esos ambos pueblos? Está claro, gentiles y judíos. ¿Y cuál es ese uno pueblo que hizo? Ese nuevo pueblo. Son los cristianos. Cuando hablamos de cristianos no hablamos de católicos o de alguna organización religiosa, sino que hablamos de los renacidos en Jesucristo, de aquellos que recibieron al Señor como su único suficiente Salvador. En el versículo 16 del capítulo 2 de Efesios dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Enemistades que surgen de las costumbres de los gentiles y de los judíos. En Hechos capítulo 15 se trata este tema y es muy importante tener claro el libro de Hechos, ya que ahí habla de cómo comenzó la iglesia. Entonces Jacobo, en una cumbre en Jerusalén, establece qué hacer con las costumbres santas que tenían los judíos, ya que ellos cumplían la ley de Moisés. Pero en Romanos 6:14 leemos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Hechos 15:19 en adelante, Jacobo expresa cómo tratar estos temas. Claro, los judíos querían que los gentiles se circunciden, que, por ejemplo, como dice el versículo 5, que tengan la diferencia de guardar el día sábado obligatoriamente, como a ellos se les había ordenado, y también que no coman tales alimentos. Pero en este nuevo pueblo, ahora en esta iglesia de ambos pueblos, que Dios hizo uno, empezaron a ver estos conflictos. El conflicto está claro en los versículos 1 al 3 del capítulo 14 de Romanos. Un conflicto era que no se recibían justamente por esas diferencias. Y dice acá, habla del débil en la fe. Nos tiene que quedar bien claro que este capítulo habla del débil en la fe. ¿Qué es un débil en la fe? Es aquel hermano que tiene dudas, o sea, que tiene prejuicios, que tiene escrúpulos sin fundamento acerca de cuestiones de importancia secundaria. No está hablando acerca de un hermano que anda en pecado o que acostumbra a caer y que esos que andan siempre diciendo, ay hermano, otra vez me pasa. No se refiere a ese débil en la fe. Se refiere al hermano piadoso, que por ser piadoso justamente tiene muchas dudas sobre muchas cosas. Tampoco se refiere acá sobre apóstatas, no está hablando de algo de herejías, no se refiere a eso, se refiere al débil en la fe. Hay que aclarar esto porque muchos toman este pasaje para justificar y reclamar la no disciplina, justamente creyéndose que son débiles en la fe, cuando en realidad son hermanos, son hermanas que no les gusta andar bien con el Señor. Para ellos hay otros capítulos que podríamos mencionarlos. Es necesario aclararlo. Este capítulo se refiere al hermano piadoso, débil en la fe, aquel hermano que tiene dudas sobre ciertas cuestiones. Como lo eran los judíos. Imagínense, los judíos, el pueblo elegido por Dios, tener ahora que convivir, ellos que respetaban tanto la ley de Moisés, tener ahora que convivir ¿con quién? Con los gentiles, que tenían todas tradiciones paganas. Pero como dice Romanos 6:14, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El conflicto que ellos tenían, del versículo 1 al 3, era que no se recibían, que cada vez que se juntaban eran para refutarse el uno al otro, para retrucarse, para discutir, y como dice el versículo 3, también se rechazaban, o sea, no se bancaban. Pablo establece un criterio para poder
enfrentar este conflicto. O sea, establece principios. En el versículo 4, Pablo enseña que Jesucristo Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. O sea que a Él nos debemos en todo lo que hacemos. Tenemos que mirarnos pensando eso el uno del otro, que a Él le vamos a rendir cuenta. Y también tenemos que obrar tenemos que tener convicción en lo que hacemos. No podemos tener ciertas costumbres si estamos dudando si está mal o bien. Tenemos que tener paz en nuestro corazón. Y un capítulo muy bueno para leer en base a esto, para aclarar más esto, es 1 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 13. Y también, en tercer lugar, hoy, ser conscientes, como dice el versículo 6 al 12, ser conscientes de que un día vamos a rendir cuenta delante de Dios. Así tenemos que enfrentar este conflicto. Pero como hijos de Dios, no podemos estar no recibiéndonos, no estar siempre retrucándonos, discutiendo, no podemos rechazarnos. El amor de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, debe vivir en acción a través de nosotros.